wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener la segunda parte de un tema muy interesante para lo que son las microempresas, los pequeños, medianos empresarios también, los que están emprendiendo, no solamente los jóvenes, sino también todo mundo que quiera estar emprendiendo, que ya ha emprendido, que se ha tenido muchos problemas durante lo que es el periodo de pandemia, esta crisis económica también que azota a todo el mundo. Y bueno, pues sobre este tema tenemos nuevamente al empresario Juan Vargas Legaspi, que ya lo tengo aquí en pantalla, que es el presidente y director general de Guantes Vargas. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, muy bien, Miguel, mucho gusto por estar en tu programa. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos a respondiendo varias preguntas que se quedaron en el tintero el programa pasado, y yo creo que vale la pena ahí de que le dediquemos un buen tiempo, porque la verdad es que se nos fue como agua el programa pasado. Así que, si te parece, algunos conceptos, como por ejemplo lo que decías de la cuarta revolución, ya lo habías platicado por lo menos, pero sí me gustaría que nos dijeras nuevamente, ¿qué es esto de la cuarta revolución? Bien, Miguel, ante todo seguimos con la segunda parte hacia cómo sobrevivir una pequeña y mediana, una pequeña y microempresas. Lo importante es que mucha gente no se da cuenta que el mundo está manejada por los pequeños y no por los grandes monstruos. Y contestándote a tu pregunta, sobre todo se le ha llamado la cuarta revolución a una serie de etapas que ha tenido la humanidad dentro de la industrialización. La primera revolución encontramos pues cómo se empieza la agricultura, la segunda cómo empieza a crearse los automóviles a través de Henry Ford. Entonces, hoy nos estamos enfocando a lo que es la revolución digital. Y la revolución digital está entrando con toda la fuerza, y lo estamos viviendo ya ahorita, pues a través de compras por internet. Si yo quiero comprar un suéter, por ejemplo, a Italia, una chamarra, pues me contacto con una persona en Italia y ella me lo manda. Esa es la maravilla que estamos viviendo, y que de una u otra manera viene a revolucionar lo que hoy prácticamente, o lo que antes pues había acostumbrado uno a comprarlo físicamente. Ahora pues realmente el internet, pues ahorita, como en el caso tuyo y mío, que en lugar de estar físicamente, pues estamos a través de internet. Y bueno, vino a revolucionar, y esto es lo que prácticamente hoy se le llama la cuarta revolución digital, y que ya otros autores ya están hablando de la quinta revolución, que será la inteligencia artificial, que ya no tarda mucho en que ya estemos viviendo. Y eso es lo más grave, que los empresarios, los microempresarios tienen que adaptarse a los tiempos actuales, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que estamos viviendo actualmente el mundo, junto con la crisis económica. De acuerdo. En cuanto a ver, otro de los temas, la globalización, ¿en qué beneficia a los microempresarios, Juan? Mira, la globalización fue una idea de varios países para intercambiar conocimientos
intercambiar mercancías y realmente buscando, beneficiando al cliente final o al usuario, ¿verdad? En el caso de la globalización, están muy metidos prácticamente 50 países de los 195 países que tenemos, pues realmente la globalización la lideran 50. Y nosotros, pues realmente estamos tocando el lugar número 39, que hemos ido cayendo, por desgracia, ¿verdad? Y creo que esto debemos revertirlo todos los pequeños y medianos empresarios a revertir esta caída que está teniendo México. De acuerdo. A ver, Juan, en cuanto a los tratados que tiene México con el mundo, ¿cuántos libres tratados tiene nuestro país y cuál es el beneficio que nos da? Primero, ¿qué es un libre tratado? Un libre tratado es la unión de dos países o tres países buscando intercambiar mercancías en libre acceso, buscando no pagar impuestos. La otra, como lo tenemos en Europa, y lo tenemos el libre acceso de mercancías y el libre acceso de personas. Esto ha cambiado o ha beneficiado mucho a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, vemos en Europa que antiguamente pues había fronteras entre cada uno de los países y ahora Europa es una sola, ¿no? No han perdido su identidad, lo que pasa es el libre tránsito. Nosotros en México hemos ido caminando rápidamente al libre tratado, ¿no? Tenemos firmado 3 libres tratados. El más sonado es el libre tratado que tenemos ante Canadá y Estados Unidos, y que, bueno, prácticamente nos hemos beneficiado mucho en exportar mercancías a Estados Unidos, y con eso pues ha subido el ingreso per cápita de las personas, el Producto Interno Bruto también, y eso es parte de la globalización, que se busque un mundo sin fronteras, un mundo que no haya prácticamente impuestos y que esté circulando las mercancías de un lado a otro. ¿Y en qué se van a beneficiar? En la calidad y en el producto van a beneficiar al usuario final. Prácticamente, y como te vuelvo a repetir, México cuenta con 13 tratados, también tiene unas negociaciones con otros países, pero es importante hacerle notar a los micros que, por ejemplo, uno que hace suéteres, por ejemplo, de lana, él puede tener la libertad de vender a Europa a un precio realmente económico, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos micros, pues que realmente su calidad de producto, pues es exportable, ¿no? Otro, por ejemplo, vemos los jabones que están haciendo, pues, ecológicos, muy perfumados, y que pueden vender prácticamente a Europa, ¿no? Y a Estados Unidos. Entonces yo creo que la idea de la pregunta más bien es que despertemos al mexicano, al pequeño empresario, que no nomás venda localmente, sino que se meta a vender a Europa, a Estados Unidos sus productos, y que somos muy competitivos en los precios y en la calidad también, ¿verdad? Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque seguramente muchas personas de este nivel, de lo que son los microempresarios, a lo mejor no han tenido esa información para poder exportar sus productos. O sea, a lo mejor tienen la idea de que solamente las grandes empresas tienen esa posibilidad, ¿no? Exactamente. Creo que la cuarta revolución digital da apertura a los pequeños a que exporten también sus productos. No estamos hablando de exportar mil suéteres. Creo que, por ejemplo, en el caso mío, he comprado pues sacos y me llegan, y creo que al final de cuentas es importante que el micro tenga esa apertura de mente, que su producto es muy bueno
y que lo puede vender a Europa, no necesariamente a México, sino a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. Y es muy fácil, solamente haciendo una pequeña página que realmente ponga sus productos, que obviamente pues que se conecte a una tarjeta, un banco, para que lo conecten a través de una tarjeta de crédito y envíe la mercancía a través de una compañía, pues como los Federal Express, como DHL, que ellos hacen todo el trámite y lo mandan, ¿verdad? Y eso creo que tenemos los micro, una gran apertura para que vendan sus productos y con eso saquemos más rápido a México. Esa es una gran oportunidad que tenemos, que se nos está dando en México a los pequeños. De acuerdo, antes de irnos a la primera pausa, a ver, cuéntanos por qué suben y bajan los países en el índice de competitividad. Mira, Miguel, esto también depende mucho de los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que si la educación baja, el índice académico, pues también baja. Hay que entender que los capitales que quieren invertir, pues buscan que tenga mucho acceso a su capital, que no corra riesgos, que produzca con buena calidad, que produzca con buenos costos, y es una competencia para atraer capitales a invertir, y eso es lo que nosotros ahorita estamos un poco atorados, frenados, ¿verdad? Que debemos de traer más empresas, y obviamente con eso pues traeríamos y subiría más la mano de obra de nosotros, que por desgracia somos exportadores de mano de obra, y cuando muchos economistas hoy dicen, hemos roto récord en traer dólares de Estados Unidos, de las personas que trabajan allá, pero da tristeza, porque estos deberían estar trabajando aquí en México y haciendo producir a México, no haciendo producir a Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros no debemos ser exportadores de mano de obra, sino al contrario, aquí deben de quedarse y hacer producir a México. Esa sería. ¿Y por qué suben y bajan? Precisamente son 50 y tantos factores que los van, cada año los van calificando y hacen que los países suban o bajan de acuerdo con la calificación. Haz de cuenta como si cuando regresamos a la universidad, ¿verdad? Ajá. El semestre, ¿cómo nos fue? Unos dicen, me fue mejor, subí calificaciones, otros les va mal. Pues así son los países, sí, los van calificando. Evalúan, ¿no? Exactamente, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que echarle muchas ganas para que seamos calificados y traigamos muchas inversiones a México y no salga la mano de obra, no salgan los mejores hacia afuera huyendo de México, ¿verdad? Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes las TeleTV, platicando con el empresario Juan Vargas Legaspi. Estamos hablando de algunos aspectos importantes que seguramente si usted es microempresario, si tiene un pequeño negocio, realmente le va a interesar toda la información que se está presentando aquí. Es la segunda parte de, la verdad, de una serie de programas muy interesantes que estamos platicando con Juan Vargas Legaspi, que es el presidente y director general de Guantes Vargas. A ver, Juan, tú que sabes mucho de Corea, sabes mucho de Japón, ¿por qué nos rebasaron estos países? Fíjate, Miguel, que hablemos un poquito de historia. En el año 1910, en tiempos de don Porfirio, Japón estaba a punto de unirse a México y vinieron muchos japoneses en esa época a migrarse hacia México. Ajá.
en aquel entonces México estaba arriba que Japón. Sí. ¿Y qué ha pasado? Pues que Japón ha tenido 2 guerras mundiales, ha tenido sus territorios son muy escasos, o sea, son muy áridos, el 60% importa de sus alimentos, y hoy porque es potencia, ¿verdad? Los japoneses, como los coreanos, no son más inteligentes que nosotros, ¿eh? No tienen mayor, o porque son budistas, o porque practican otra religión, son mejores que nosotros. Realmente el entorno es el que ha hecho que Japón sea brillante, ¿verdad? Primero, como ya comentamos en la entrevista anterior, Japón o los japoneses luchan por su país. Si nosotros lucháramos así como cuando juega México contra otro país y todos a favor de México, pues así debemos de trabajar todos a favor de México, ¿no? Y no a favor de ciertos intereses. Creo que la actitud del mexicano debe de luchar por su México, ¿verdad? Y cambiar esa mentalidad de que tengo que ganar y tengo que poder. Como China, como Corea. Corea, pues ahorita también recordemos que Corea se divide en una guerra civil y Corea ahorita lo vemos lleno, ganándole a los Estados Unidos en automóviles como el Kia, como pues el Hyundai, perdón. También vemos las televisiones planas también, que están entrando con mucha fortaleza de Corea y le están ganando a Japón en el mismo tecnología. Aprendamos de ellos y repito la fórmula de cómo ellos han podido hacer. Copiarle al mejor, igualar al mejor y superar al mejor. Creo que nosotros tenemos que tener los micros, esa fórmula secreta. ¿Cómo podemos ser los mejores jabones? Pues copiando al mejor jabón, igualarlo y superarlo, y tenemos una ventaja que los micros pueden salir más baratos y pueden exportar 7, 8 jabones, como yo por ejemplo veo un micro que le va a ir muy bien en Yucatán, que son jabones hechos en Yucatán, de aceites naturales, y que está exportando hasta España, ¿verdad? Y empezó pequeño, ha ido creciendo, y creo que como él le puedo dar muchos ejemplos, pero los japoneses han podido sobrevivir y han sido una potencia porque también su gobierno los ha apoyado, y también tenemos que buscar que nuestro gobierno apoye con un impuesto único, con un permiso único, y no que nos vienen con muchos reglamentos y con muchos impuestos, ¿verdad? Creo que eso también frena también a que los pequeños no crezcan, pero creo que la fórmula es la misma que tenemos, lo único es que debemos de copiar lo que son países como éxito, como ellos. De acuerdo, Juan. Oye, cambiamos de tema porque lo que hemos visto, sobre todo en la pandemia, es la desaparición de muchas empresas. Bueno, pues obviamente porque no hubo ventas durante muchos meses. Algunas han podido sobrevivir y bueno, pero a lo mejor en un tiempo, digamos que normal. Lo que sabemos es de que en México por lo menos una empresa tiene una duración máxima de 5 años y en otros países pasa exactamente al revés. ¿Por qué pasa esto, Juan? Mira, hay muchos factores, pero uno de los principales es que muchos pequeños empresarios creen que ser empresario van a ganar mucho dinero. Uh-huh. Y en ocasiones se desequilibran, ¿verdad? Pues la fórmula mágica es no gastes las utilidades, o sea, no te rebasen los gastos a las utilidades, porque eso lleva a que quiebren. Siempre la fórmula es, gano 10 pesos, pues voy a tener un costo o un gasto de 8 pesos. O sea, tenemos que tener esa fórmula, ¿verdad? Y no gastarnos las utilidades se van reinvirtiendo. Y llega el momento en que muchos también pues quiebran porque les ganan los gastos, también el empresario empieza a ganar dinero y se le empieza un poquito a subir la soberbia. Y otra de las fórmulas secretas, que el empresario siempre es como las maderas duras,
persistente, muy persistente, debe de trabajar no como un empleado, sino trabajar siempre a la hora que hasta el último cliente que toque, pues tenemos que empezar a abrir. O sea, ser empresario es como las maderas duras, aguantar todos los golpes y todos los climas para poder sobrevivir. Eso creo que es uno de los problemas de por qué mueren muchas empresas, y en Europa, que es también que están llenos de millones de micros, Ajá. pues sobreviven, porque la mentalidad hay que cambiarla también, la del mexicano, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, en este mismo sentido, va junto con pegado. Lo comentábamos en el programa anterior, o sea, hay que tener una vocación, hay que tener ciertas características para ser empresario. En este sentido, ¿el empresario nace o se hace? Mira, para ser empresario hay muchos que nacen. Lo vemos en las artesanías, vemos a personas que nunca fueron a pintar a una academia de pintura o a San Carlos, nunca fueron a hacer esculturas y tienen una habilidad, sobre todo, por ejemplo, en Michoacán, o vemos los textiles que también hacen unas maravillas, ¿verdad? Entonces, esos micros nacieron con esa habilidad. Ahora, esa habilidad la tenemos que descubrir, las otras habilidades, para ir sumando cada vez más. El empresario puede tener 5 dones y crear y descubrirse otros 5 dones. Entonces el empresario tiene que estar en constante crecimiento, ¿verdad? Y en constante, obviamente, pues preparación, me preparo académicamente, me preparo, voy viendo cómo se va comportando la competencia y le voy ganando, ¿verdad? Siempre tenemos que ir hacia adelante. Y sobre todo, contestando tu pregunta, nacen y deben de hacerse también. De acuerdo. Oye, ¿y qué es esto de un empresario integral? ¿En qué consiste? Mira, para hacer una cultura del esfuerzo, el empresario integral debe de tener muy conectado su mente, su cuerpo y su corazón. Porque realmente en ocasiones nos pasa tiempos muy difíciles y que tenemos que aguantarnos. No siempre va a ser primavera. Hay ocasiones en que nos toca inviernos, hay ocasiones que nos tocan otoños. El empresario tiene que saber aprender a sobrevivir ante la adversidad y también vivir la primavera, ¿verdad? Pero es importante que no todo es dinero en la vida. El empresario, hay 2 clases de empresarios, los que traemos la cultura del esfuerzo y otros que quieren hacer dinero, y pues obviamente es respetable, ¿verdad? Pero creo que es otro tipo de empresarios. Y creo que el ser empresario integral, pues es el corazón, mucha fe en un ser superior y obviamente muchas ganas de ir avanzando hacia adelante, ¿verdad? Nunca hacia atrás. De acuerdo. Vamos ¿te parece? Vámonos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Haz Tele TV, platicando con el empresario Juan Vargas Legaspi. Y bueno, vamos a hablar ahora de otro tema también importante, Juan, acerca de la calidad que se tiene que dar, pues obviamente, en las empresas, sobre todo desde las pequeñas, cuando va surgiendo ese pequeño negocio. Háblanos un poquito de la calidad. Mira, Miguel, la calidad no está dado para los corporativos ni para las grandes empresas. La calidad también se da en las pequeñas.
Y hablando qué es calidad, pues es la satisfacción plena de nuestro cliente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿un empresario puede hacer calidad? Claro que sí. ¿Cómo se mide? Con nuestro cliente que esté contento, ¿verdad? Si nuestro cliente está contento, si yo hago suéteres y el suéter al año que viene el cliente me dice, oye, no le pasó nada a mi suéter, vengo y quiero comprar otro, y otro para mi hijo, ¿verdad? Creo que la calidad no es un lujo, Miguel, es una necesidad actualmente. Y si queremos exportar a 1.300 millones de posibles clientes, pues tenemos que hacer calidad y no engañar al cliente. Y tampoco prometerle lo que no podemos hacer. La calidad hoy es una necesidad, es algo básico, no es un lujo. Mucha gente le pone alta calidad, calidad superada, no, es algo ya básico y esencial que todos los micros debemos de tener. Y obviamente, pues con eso siempre vamos a estar viviendo del cliente satisfecho. De acuerdo. Oye, y junto pegado con lo que estás mencionando, ¿cómo le pueden hacer estos micros para poder competir con los grandes? Y había un ejemplo ahí, ¿no? Decían que de las tiendas, como por ejemplo, ¿cómo pueden competir con Oxxo, por ejemplo, o con las tiendas grandes, estas grandes de autoservicio? Mira, por ejemplo, qué bueno que tocas un ejemplo de Oxxo, ¿no? Digo, no hacemos publicidad, pero por ejemplo, una tienda pequeña puede ganar más clientes que el Oxxo, porque el cliente, el micro, tiene su tienda, y obviamente se atiende bien al cliente y lo conoce, pues le dice, oye, pues mira, me llegó esta mercancía buena, y obviamente que con el plus que le dé, puede ganarle a Oxxo. Creo que las pequeñas tiendas o abarrotes han desaparecido porque ha llegado Oxxo, ¿verdad? Creo que es injusto que se dejen vencer cuando ellos pueden ser lo mejor. Y te vuelvo a repetir, aquí empieza el servicio al cliente, llamarle, sonreírle al cliente, decirle cuánto te puedo servir, y obviamente la tienda debe de ganar más que un Oxxo. Entonces creo que el plus o el extra que tú le des a la tienda, pues esa le va a dar una ventaja competitiva a Oxxo, ¿verdad? No, los Oxxo vinieron como una cadena, pero creo que hay tiendas que son mejores que el Oxxo y les han podido ganar. No son infalibles. ¿Cuál es la fórmula? El extra que tú le des al cliente y el servicio que tú le des más. Eso es en sí lo que yo considero que pueden sobrevivir más las tienditas que los mismos Oxxo, ¿verdad? De acuerdo. Oye, en tu experiencia, Juan, ¿qué les hace falta aquí a las pequeñas empresas para que puedan crecer y obviamente se puedan mantener en el tiempo? En la entrevista anterior comentamos que había unas 4 o 5 características que deben de tener. Sí. Pero es importante, muy importante, en que el empresario también sufre, ¿verdad? Porque está su capital en riesgo. En ocasiones a veces le va mal. ¿Y qué debe de hacer? Doblarse, pero no quebrarse. Si se cae, se levante, ¿no? No se deje caer. Hay que levantarnos, ¿no? Y creo que la fórmula secreta para no renunciar a ser en pequeño empresario es levantarse a pesar de que me hayan tirado. Y obviamente que creo que es la fórmula que tenemos, y los mexicanos somos buenos para el box, nos tumban, nos levantamos, ¿verdad? Entonces creo que la fórmula es dóblense, pero no se quiebren. Eso sería para mí el mensaje hacia los pequeños, ¿no? Dóblense, pero no se quiebren. De acuerdo. Oye, y hablando pues no la competencia, sino de los enemigos, ¿quiénes consideras que sean los enemigos de las empresas? ¿Los políticos? Pues mira, yo diría que los pequeños empresarios no son bien
el gobierno no nos ha podido entender, porque debería de haber una secretaría de que esté capacitándolos, los esté visitando, qué podemos hacer por ti, qué podemos hacer por esto, para que surjan más, ¿verdad? Pero también lo más importante es la ignorancia en ocasiones, ¿verdad? La ignorancia es el cáncer de cualquier empresa, ¿no? O pequeña empresa. Siempre tenemos que medirnos con algo, sí, con el más importante y saber qué tan lejos estoy de él. Hablando del producto, no del sobreventa, ¿verdad? Pero si mi producto es mejor que el grande, pues creo que por ahí sería el éxito. Medirnos con si hago jabones, pues mi jabón debe de ser mejor que los de las grandes compañías, ¿verdad? Y si mi jabón es bueno y sé saberlo vender, pues el éxito está. Pero también es constantemente innovarnos, reinventarnos, ¿no? No siempre ser lo mismo. Hay tienditas que yo he visto en el centro, en Correo Mayor, que tienen, cuando mi papá me llevaba a comprar mis camisetas, y están igualitas, los mismos cajones, ¿no? Creo que eso no es el camino. Estar innovándose y estar cambiándose para que el cliente vea que va creciendo, ¿verdad? Eso es lo importante también. Y otra cosa, pues en el caso de los enemigos de las empresas, a veces es el mismo empresario, a veces son los hijos, a veces son las esposas, por agarrar dinero, ¿verdad? En el caso mío, pues en el caso mío de mi padre nace con guantes Vargas sin saber escribir, y en una ocasión yo pequeñito, tendría 6 años, me levanto, veo a mi padre trabajando, me levanto al baño, lo veo a mi padre trabajando, y me pongo en la punta de la cama y le digo, y me pongo a decir, yo cuando sea grande, le voy a ayudar a mi padre. Y fue una obsesión para mí el estudiar, el ya tener cierta edad para ayudarle a mi padre. Creo que por agradecimiento al que nos dio la vida, tenemos que ayudarle al padre, ¿verdad? Y aunque el padre no nos quieran, nosotros por agradecimiento tenemos que ayudar a nuestra sangre, ¿verdad? Y así como a mí me pasó que me hice obsesivo del conocimiento por ayudar a mi padre y nos complementamos los dos. Él era muy, muy bueno para hacer guantes, para hacer zapatos, y yo muy bueno para el conocimiento. Nos juntamos los dos y juntándonos los dos, pues logramos poder sacar a Guantes Vargas avante. Creo que la fórmula es, pues, ser agradecidos con los padres, ayudarlos a los abuelos, pero no humillarlos, ¿verdad? Creo que el mayor agradecimiento que uno puede darles a nuestros familiares que tienen un pequeño negocio es servirles, ¿verdad? Con nuestros conocimientos, con nuestras manos, con nuestro tiempo. Eso debemos de entender, y eso creo que sería bien importante. En mi caso funcionó y creo que hay muchos que han funcionado, ¿verdad? De acuerdo, Juan. Oye, antes de irnos a la última pausa, a ver, aquí hay un tema que tiene que ver obviamente también con lo económico, y tiene que ver también con la migración. Hay que recordar que México, bueno, ha sido exportador desgraciadamente de mano de obra, sobre todo a Estados Unidos, y hay mucha gente que se ha ido de manera indocumentada. Hoy en día lo que está pasando es que este fenómeno se está dando más en la parte de Centroamérica, es decir, todo lo que son los países centroamericanos están yendo hacia Estados Unidos, pero están cruzando sobre territorio mexicano. ¿Por qué está pasando este fenómeno, Juan? Si, bueno, pues antes en la década de los 70s, esa zona estaba en su pleno apogeo. Fíjate, Miguel, que Centroamérica, recordemos también que Centroamérica era parte de México en el imperio de Iturbide, ¿verdad? Era México, es nuestra cultura también. O sea, ellos piensan igual que nosotros y actúan más que nosotros, pero viven en una pobreza impresionante. ¿Cuál fue lo que les pasó a ellos? Que estás hablando de una época en que en los años 70 Centroamérica era más fuerte que México y crecía más fuerte y creaba más riqueza, no había pobreza. Recordamos que había gobiernos
como Somoza, Nicaragua, y Somoza hacía que se juntara todo Centroamérica y su misión, cero pobreza. ¿Cuál fue el problema? Que entraron las guerrillas comunistas, los grandes empresarios se fueron y ya no han regresado. Entonces, obviamente que los países están pobres porque no tienen inversión. Y eso ha hecho que no vengan, se me hace no creíble que ellos vengan por el gusto, dice Estados Unidos. Vienen porque en su tierra no hay trabajo. Están buscando una nueva tierra, ¿verdad? Pero si hubiera trabajo y hubiera inversiones, no se irían. Entonces, también tenemos que tomar el ejemplo de ellos, que la inversión es la que acaba la pobreza. Producir y trabajar es la que acaba la pobreza. Entonces, en México debemos de luchar precisamente con nuestros pobres. ¿Cómo? Trabajando y trayendo mayores inversiones para que terminemos esa pobreza. Esa es la fórmula que debemos de tener. No hay fórmulas mágicas, Miguel. De acuerdo. Voy a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con el empresario Juan Vargas Legaspi. Y bueno, en esta última parte, bueno, pues ya el remate de esta entrevista, hablemos de los éxitos y fracasos, que también ya hablamos un poco de eso en el último bloque de la entrevista pasada, pero a ver si nos los puedes así ejemplificar un poquito más este asunto de éxitos y fracasos del fundador de Guantes Vargas. Pues mira, ¿qué te voy a decir? Quiero ser bien sincero, ¿verdad? El ser empresario no da garantía de que vas a ganar siempre dinero. Mi padre funda Guantes Vargas a los 20 años. Era una persona muy trabajadora y obviamente empezó a ganar dinero. Y al empezar a ganar dinero, empezó a tomar. Empezó a irse a trasnochar. Se casa con mi madre y nos tiene a nosotros, a mi hermana y a mí. Y obviamente que mi padre, pues, cada vez le iba mejor. Y el problema que lo atrapa el alcohol. Y se hizo alcohólico y vivir una familia, cuando hay un enfermo alcohólico, pues realmente es impresionantemente muy difícil y muy fuerte vivir con un alcohólico. Pero aquí hubo un ingrediente importante, que mi mamá nunca renunció al matrimonio, a pesar de que mi padre pues, le hacía la vida imposible a mi madre y a nosotros, ¿verdad? Mi madre tuvo ese ingrediente que había un problema en la pareja y corriendo íbamos a ver a la Virgen de Guadalupe. Y le pedíamos para que cambiara a mi padre, a que dejara el vicio, que se llamaba vicio, que ahora es una enfermedad. Y mi madre, pues le pedía a la Virgen y a Dios, pues que ayudara a mi padre a alejarse de eso. Y mi padre llegó un momento en que se aleja y entra a Alcohólicos Anónimos y volvió a resurgir, volvió a renacer. Creo que hoy que el alcohol está muy difundido y las drogas más, creo que el enemigo número uno que debemos de acatar los empresarios es cero alcohol, cero drogas. Porque ese es un imperativo que nos destrozamos por dentro y destrozamos a la familia, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, o de mi padre, que tuvo la inteligencia, ¿verdad?,
de alejarse del alcohol, no porque él dijo ya, entró a Alcohólicos Anónimos y murió sobrio, ¿no? O sea, duró 33 años de su último resto de su vida sin tomar alcohol y se hizo más trabajador y más responsable, ¿verdad? Creo que el mensaje para todos los micro y para todos los pequeños es que aléjense del alcohol, aléjense de las drogas, no son buenas. Y destrozamos en nuestro propio negocio, destrozamos nuestra propia familia y a veces se destrozan ellos y mueren ellos mismos. Creo que la sabiduría que debe ser un empresario es alejarse del alcohol y de las drogas y siempre acercarse a un ser superior y él los va a ayudar en las buenas y en las malas. Eso sería en pocas palabras lo que nos pasó a la familia Vargas y lo que hemos podido superar es eso, ¿verdad? Alejarnos de las drogas, de los vicios, de los juegos también, que también el juego también es uno de los peores vicios, ¿verdad? O enfermedades, pero hay que alejarse, ¿no? Porque si no nos destroza, nos lleva, ¿no? Ese es importante. Y es el mensaje que yo quiero darles, que nosotros vivimos eso, yo lo sufrí, y yo les recomiendo humildemente, aléjense del alcohol, aléjense del juego, aléjense de las drogas, y luchen por su empresa y por su familia y por sus hijos. Eso creo que es lo más importante como mensaje, en el sentido de que sí nos fue mal de repente y nos ha ido bien, pero trabajando, creo que es el éxito y alejándonos de lo que más pudiera ser, ¿verdad? De acuerdo. Quiero terminar con esto, perdón Miguel, quiero terminar con esto, que mi droga es el conocimiento, ¿verdad? Creo que la mejor droga que uno puede tener, si tiene tiempo que le sobran, es ponerse uno a estudiar. Y eso le hace uno, pues, más audaz y sobre todo más actual, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, a pesar que estuvieron en la universidad, se hicieron obsoletos, ¿verdad? Entonces, creo que el conocimiento es la mejor droga que puede haber para ser mejores como personas y acercarse a un ser superior. Muy bien, Juan. Oye, a ver, en estos últimos minutos sí me gustaría que le dieras un mensaje. A ver, yo creo que hay, en este momento puede haber a lo mejor 2, 3 tipos de empresarios. A ver, uno, estamos hablando obviamente de los pequeños, unos de los que siguen con su negocio, cualquiera que sea, a pesar de esta crisis sanitaria que hemos tenido y obviamente también la crisis económica. Hay otro tipo de empresario que desgraciadamente por esta pandemia tuvieron que cerrar el negocio porque ya no les quedó de otra, porque aguantaron hasta que llegó un momento, pues obviamente que pues ya no resistieron más, ya no pudieron sostener los empleos, ya no pudieron pagar la renta, tuvieron que cerrar y obviamente pues viven en este momento en la desesperanza y en la desesperación. Obviamente, seguramente muchos de ellos tuvieron que buscar un empleo y yo por eso digo que los divido, ¿no? O sea, ¿qué le dices a estos dos grupos que son grandes de empresarios, de los micros, de los pequeños, que de los que aguantaron y de los que pues no es que no hubieran querido aguantar, simplemente que pues las condiciones no se dieron desgraciadamente en esta pandemia? Mira, Miguel, ahorita no hay fórmulas mágicas, pero hablando de lo que yo tantos años he estado, más de 25 años dando conferencias en las universidades y a los pequeños empresarios, creo que el mensaje que yo les daría sería el primero. Si se cayeron, reinicien otra vez. Si sufrieron problemas fuertes, pues hay que dejarlo pasar. El pasado es pasado y el presente es hoy. Y sobre todo en los estados de la República, en los gobiernos estatales, en Nacional Financiera están ayudando a los empresarios pequeños a que se acerquen a ellos para que vuelvan a reiniciarse. Pero hace tiempo, cuando yo estuve como presidente en el Colegio de Alta Dirección con Miguel Ángel Cornejo, escribí un
unas palabras dirigidas a los pequeños empresarios y quiero repetirlas, ¿verdad? En ese sentido, quiero mencionarles este mensaje. Se busca un emprendedor. Se busca siempre que sea el emprendedor que dé resultados, que triunfe, que su bandera sea el triunfar, el que no busque el fracaso. Que sea un comunicador que motive, que entusiasme, que viva con el ejemplo de positivo, que luche por sus empleados, por sus trabajadores, que sea congruente con lo que piensa, dice y hace, que sea creativo con la naturaleza, que piense que la naturaleza es parte de nuestro ser y descubra que si hay un problema, lo podemos resolver. Que trate a nuestros clientes con excelencia, siembre ambiciones, se visualice y sea seguidor de él mismo y de su sueño. Que sea un aprendiz de ser excelente, aprenda permanentemente y deje de pensar en el fracaso y sueñe en el éxito. Que sea humilde, que la soberbia no lo mate. Que busque seguidores, que su gente los haga de ordinarios a extraordinarios. Que sea un optimista obsesivo, que busque el conocimiento siempre, siempre, y que busque siempre ser caminando, haciendo el bien. Que sea un soñador siempre, que sea un idealista siempre, y que se comprometa con sus sueños a que el sueño sea realidad. Que sea agradecido a la vida, a nuestros maestros. Y yo quiero hacer en ese momento un agradecimiento a mi maestro Luis Pasos, que todavía vive, a mi maestro Cristóbal del Río, que aprendí tantísimo de él, a mis maestros, al padre Gabriel Sánchez, al padre Mateo, que me enseñaron a hacer lo que soy yo. Yo, Juan Vargas, soy parte de mis maestros, no soy yo. Ellos me hicieron a mí. Y yo de agradecimiento tengo que ayudar más a México. Se compra en ningún lado el don del agradecimiento. Que amen a México. Que amen y que vuelen el perfume de la tierra y que luchen por este México que vale la pena luchar. Vale la pena luchar. Los invito a que nos unamos a hacer una campaña a luchar y a luchar por este México. ¿Que vale la pena? Claro que vale la pena. Que nos comprometamos a desterrar la pobreza. ¿Y cómo la desterramos? Trabajando y trabajando y produciendo riquezas. Que vayamos a las universidades a convencer a los jóvenes a que luchen por este México, que no Estados Unidos, no Canadá es lo mejor, la mejor opción es nuestro México. Y con eso quiero decirte, Miguel, que también quiero agradecer a un ser superior que me ha dado el tiempo, me ha dado la paciencia, me quitó de tantos peligros y estoy vivo. Y el tiempo en que me queda de vivir, lucharé por mis abuelos, por mis padres, por México. Siempre mi tiempo estará dedicado a mi querido México y a mi sangre. Creo que ese es el mensaje que yo les daría. Enamórense de México. Y enamorándonos, nunca dejaremos de luchar por esta tierra que nos dio mucha libertad, que nos ha dado oportunidades de ser lo que soy, que yo me siento muy orgulloso de haber salido de la Universidad Nacional y que aprendí barbaridades y me siento muy mexicano. Eso es el mensaje que les doy a ellos y que luchen por sus empresas, que luchen por sus familias, que se alejen de las drogas
y que la única droga que tengan es trabajar, trabajar y trabajar. Creo que ese es el mensaje que yo les daría, Miguel. Muy bien, pues como siempre, muy interesante todos los conceptos que nos presentas. Te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Y nada más así, ya nos queda solamente un minutito, Juan. A ver, con todo lo que nos has platicado y con los años que tiene tu empresa, que son prácticamente 70 años, ¿tú te imaginas, digo, viendo en futuro, en perspectiva, te imaginas cuando se lleguen a los 80 años, Guantes Vargas? ¿Cómo te imaginas que va a ser tu empresa a los 80 años de existencia? Pues mira, primeramente Dios que Dios me dé la vida, seré consejero de mis hijos, porque ellos estarán al frente de la empresa. Y así como mis abuelitos que vendían leña y carbón, que de ahí nacimos, de la cultura del esfuerzo, Guantes Vargas, sí lograremos el sueño de no 80 años, 100 años. Y poner un ejemplo a los mexicanos que sí podemos, a pesar de las adversidades, porque me han pegado duro, Miguel. He sufrido duro. Y aquí me tienes esforzándome y luchando por este México y por mi empresa, ¿verdad? Que me ha dado todo. El don del agradecimiento. Creo que ese es importante, que entendamos que la vida no es fácil. A mí se me ha hecho muy difícil, pero si las cosas fueran fáciles, todo el mundo la haría, ¿verdad? Entonces, si tenemos 70 años y dentro de los 70 años, pues somos el 0.001 de empresas con 70 años, pues bendito sea mi sangre y bendito sea Dios que nos ha ayudado a lograr lo que somos. Eso es el mensaje que yo daría a los pequeños empresarios, que sí se puede llegar a los 70 años con la cultura del esfuerzo. Y luchen y verán que sí se puede. Muy bien. Juan, muchísimas gracias y estamos en comunicación próximamente. Gracias, Miguel, y gracias a todos por haberme escuchado. Ándale, pues, y gracias a todos nuestros amigos que nos siguieron a través de este canal. Siga, por supuesto, con la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv. Wow MX.tv.